La ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos entre sí y con el medio que los rodea. Quizá por eso sea la más antigua. El ser humano siempre necesitó conocer cómo se comportaba la naturaleza que lo rodeaba para poder sobrevivir. Ernst Haeckel, autor de las láminas más bellas sobre los grupos animales, fue el primero en utilizar la palabra ecología en el siglo XIX. Haeckel fue uno de los naturalistas más reconocidos de la historia y que popularizó el trabajo de Darwin en su momento. En la ecología se estudian lo que se llaman factores bióticos y abióticos. Los factores abióticos son los factores físicos como la temperatura, ya sea alta o baja, que condiciona la vegetación y los animales que habitan en un determinado lugar. La lluvia o disponibilidad de agua o la profundidad de los océanos son factores abióticos que condicionan la vida. Los factores bióticos son las interacciones con otros seres vivos, ya sean de la misma especie o de otras, en relaciones de depredador-presa, simbiosis o parasitismo, que también influyen en cómo viven y se distribuyen las especies. Las relaciones entre estos factores y cómo funcionan los flujos de materia, los nutrientes por ejemplo, y energía, la temperatura o la luz solar, son objeto de estudio de la ecología. La cadena trófica, por tanto, también lo es. Y si hablamos de ecología, no podemos dejar de hablar de los ecosistemas. Los ecosistemas son sistemas biológicos que están constituidos por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven, como por ejemplo sucede en los bosques, en los lagos, en los océanos, en las playas, estuarios. Los ecosistemas están formados por el biotopo, que son lo que antes hemos denominado factores abióticos, la luz, la temperatura, la humedad, la salinidad, la profundidad en el caso de los mares, y la biocenosis. La biocenosis es la parte viva. Está formada por los seres vivos y su interacción. Plantas, animales, microorganismos, cualquier ser vivo forma parte de la biocenosis de un ecosistema. Por tanto, podemos resumir que un ecosistema es la suma del biotopo y la biocenosis. Dentro de un ecosistema encontramos formas de clasificar la biocenosis. Por una parte, tenemos una unidad de agrupación de los seres vivos llamada población, que agrupa a los seres vivos que pertenecen a una misma especie que viven en ese determinado lugar, en ese determinado biotopo, en ese ecosistema. Y por otra parte, tenemos la unidad de agrupación comunidad, que la comunidad lo que hace es agrupar al conjunto de poblaciones que viven en ese ecosistema. Por tanto, cuando hablamos de población nos referimos a individuos de una única especie y cuando hablamos de comunidad nos referimos al conjunto de especies que viven en ese determinado lugar. Antes de